Sí, sí, ahora la hizo. Bueno, Hay muchos ingresando, por eso no te da el empiece. bueno, hay muchos. Sí, me dijo que me iba a avisar Sí. Mirá, ya hay cuando 117, sí. me dijo que me iba a avisar cuando Sí. podían, sí, 117, cuándo iban a poder. Yo puedo ir compartiendo pantalla, Sí, ya Emilce. podés empezar, Sí, dale. voy a compartir pantalla, ¿sabe por qué? Sí, empezá nomás, dice Ignacio, dale. Bueno, a ver, compartir pantalla. Ahí ponele compartir en el Eso, verde. y le pongo compartir. Ahí está. Ahí está. Ahí dice Blanca, perfecto. Yo empiezo a grabar. Bueno, empezá nomás. Y comienzo nomás ya, ¿eh? Recording in progress. Buenos días, alumnas y alumnos. Hoy vamos a continuar con la unidad estática. Hoy vamos a ver momento de una fuerza con respecto a un punto, teorema de Variñón, fuerzas paralelas del mismo y de sentido contrario. Vamos a ver la composición, descomposición de fuerzas y después la descomposición de una fuerza en direcciones paralelas. Y con ello habremos terminado la clase de hoy. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué es momento desde el punto de vista físico? Cuando nosotros abrimos una puerta, ¿qué es lo que hacemos? Para abrir una puerta, para abrir una puerta, aplicamos una fuerza en el picaporte, una fuerza perpendicular que hace que la puerta gire. ¿Mm? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasaría si ese picaporte estuviese más cerca de la bisagra? Las bisagras me determinan un eje de rotación, el eje de giro de esa puerta. ¿Qué pasaría si el picaporte estuviera cerquita de ese muy próximo, ese eje de rotación? ¿Por qué nosotros tratamos de ponerlo en el otro extremo? Porque siempre vamos a tener un menor esfuerzo. Lo mismo nos pasa para abrir una canilla.
¿qué es lo que hacemos? Aplicamos una fuerza perpendicular para que pueda girar el émbolo. Y esta con una llave que siempre, estas son las llaves que manejamos comúnmente en nuestra casa. Cuando nosotros queremos ajustar o queremos aflojar una tuerca, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos una llave y aplicamos una fuerza en el mango, una fuerza siempre perpendicular. Y a veces depende, si está muy, decimos, está muy duro, dame otra llave de mango más largo. ¿Por qué buscamos la llave de mango más largo? Porque entonces va a ser más fácil. O sea, hacemos menor esfuerzo al ser el brazo de momento. ¿Qué es el brazo de momento? Es la distancia desde el eje del objeto al punto donde estoy aplicando la fuerza perpendicular. Entonces, la distancia de ese punto del eje a la fuerza es lo que llamamos brazo de momento. Entonces, ahí sí, como el brazo es largo, ¿qué es lo que hacemos? Giramos, hacemos la fuerza para abajo o hacemos la fuerza para arriba, según si yo quiero aflojar, hago la fuerza para arriba, pero si quiero ajustar, hago la fuerza para abajo. Fíjense que en estos casos hubo una rotación, ¿no es cierto? Hubo una rotación del plano que contiene a esa fuerza. Entonces, siempre que nosotros queremos que un objeto gire o rote, que un objeto rote, que uno gire, aplicamos un momento. Pero si, no confundir con aplicar una fuerza, es decir, aplicamos una fuerza porque si aplicamos una fuerza simplemente, el objeto se va a desplazar. Pero si nosotros aplicamos un momento, es decir, hacemos rotar, ¿no es cierto? Estamos aplicando momento. Entonces, desde el punto de vista físico, esos eran ejemplos cotidianos. Ahora vamos ya a nuestra materia. Desde el punto de vista físico, ¿qué es el momento de una fuerza? El momento, ¿no es cierto?, es la importancia que adquiere una fuerza según la posición que ocupa para producir una rotación alrededor del eje perpendicular que pasa por el punto. Cuidado, el que rota es el plano, no es la fuerza la que rota. ¿Vieron en los ejemplos cotidianos? Rota un plano, no es la fuerza, sino el plano que contiene a esa fuerza es el que rota alrededor de un punto que después vemos que nosotros lo llamamos centro de momentos. Eso es desde el punto de vista físico, pero ahora vamos a la matemática. Desde el punto de vista matemático, ¿qué es el momento de una fuerza? El momento de una fuerza es un producto vectorial de dos vectores, el vector fuerza vectorial, el vector posición. Este producto vectorial de dos vectores nos da como resultado una magnitud o cantidad vectorial. Por eso, el momento de una fuerza es una magnitud vectorial. Es decir, que tiene todos los elementos que tiene un vector. Tiene módulo, tiene dirección, tiene sentido, tiene punto de aplicación. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. Entonces, voy a trabajar, si yo desarrollo este producto vectorial, yo digo que es el producto del módulo de la fuerza
por el módulo del vector de posición por el seno del ángulo comprendido. El seno que forman el vector de posición, el seno que forma el vector de posición con la fuerza. Y este producto vectorial, si nosotros, vuelvo a la diapositiva anterior, fíjense en la figurita en el plano celeste. Ahí tengo un punto que lo llamo centro de momento, tengo la fuerza, lo que pasa es que está blanco, y tengo el vector de posición. Yo puedo formar un triángulo rectángulo si uno el centro de momento con el extremo del vector fuerza. Puedo quedar con un triángulo rectángulo. Si yo resuelvo ese triángulo rectángulo, voy a ver que ese vector de posición es la distancia esa distancia perpendicular que yo tracé a la recta de acción de la fuerza. Entonces, ¿en qué unidades? Como toda magnitud física, se mide en unidades de momento, las unidades. ¿En qué se va a medir? En una unidad de fuerza por una unidad de distancia. Así vamos a ver que en el sistema MKS se mide en newton por metro. En el sistema CGS se mide en DINA por centímetro. Y en el técnico se mide en kilogramos fuerzas por metro. Es fuerza por distancia. Ojo, que en el técnico la fuerza es kilogramos fuerza por metro. El módulo o intensidad del vector momento de una fuerza respecto a un punto es igual al producto del módulo de la fuerza y la distancia perpendicular del punto a la recta de acción de la fuerza. Si la recta de acción pasa por el punto P, es decir, si no hay brazo de momento, recuerden siempre, ¿qué es el brazo de momento? La distancia desde el centro de momento hasta la distancia perpendicular del centro de momento a la recta de acción de la fuerza. Si no hay distancia, el momento es cero y no produce ninguna rotación. Sacamos el módulo, la dirección. En todo momento hemos dicho que es un vector perpendicular. El vector momento de una fuerza es un vector perpendicular al plano formado por el centro de momento y la fuerza, la recta de acción de la fuerza. El sentido está dado por la regla de la mano derecha. Entonces, tengamos cuidado cuando yo les pregunte, ¿qué es el momento de una fuerza? Y ahí, ¿qué me pueden contestar ustedes? El momento de una fuerza es el producto del módulo de la fuerza por la distancia perpendicular. O me pueden contestar, el momento de una fuerza es una magnitud vectorial, cuyo módulo es el producto de la fuerza por la distancia. La dirección es perpendicular al plano formado por la fuerza, la recta de acción de la fuerza y el centro de momento. Y el sentido está dado por la regla de la mano derecha. Ustedes piensen cuál de las dos respuestas es la acertada. ¿Cuál de las dos respuestas es la acertada? Bien, sigamos entonces.
Un principio físico, un teorema, que lo vamos a ocupar siempre, siempre vamos a ocupar en estática el teorema de Varignon. Y que nosotros lo aprendemos como el enunciado, lo aprendemos y lo internalizamos. ¿No es cierto? El momento de la resultante de un sistema de fuerza es igual a la sumatoria de los momentos de cada una de las fuerzas del sistema respecto al mismo punto. Eso es lo que nosotros nos aprendemos de memoria. Pero ahora yo te pregunto, ¿y para qué uso el teorema de Varignon? ¿O para qué me sirve el teorema de Varignon? ¿Dónde voy a aplicar el teorema de Varignon? Ya que es tan importante y tan usado en todo lo que es estática. Vamos a ver un ejemplo. ¿Para qué nos sirve ese enunciado? Si hay alguna pregunta que hacer, interrumpan y pregunten o escriban en el chat. Bien. Vamos a ver a modo de ejemplo. Dice, una regla de 1 metro de longitud está suspendida por el centro. Está suspendida por el centro en la marca número 80, en la marca 80 centímetros, se cuelga un cuerpo de 20 newton. Otro bloque, cuyo peso se desconoce, equilibra exactamente el sistema cuando se cuelga en la marca número 10 centímetros. ¿Cuánto pesa el segundo bloque? Como siempre, nosotros tenemos que leer el enunciado detenidamente y ver de qué se trata el problema. Entonces yo lo leo detenidamente y digo, hay una barra que a los 80 centímetros se cuelga una fuerza. Esta fuerza tiende a hacer rotar la barra, tiende a hacer caer la barra en el sentido de las agujas del reloj. Pero yo, según dice, que hay que equilibrar esta barra. Coloco otra barra a los 10 centímetros que gire en sentido contrario a las agujas del reloj. Hasta ahí estoy interpretando el problema. Pero ¿qué es lo que quiero saber? Si conozco las distancias, lo que estoy queriendo es averiguar el peso de esa barra para lograr el equilibrio. Como yo ya sé ese enunciado que dice que el momento de la resultante es igual a la sumatoria de los momentos de la fuerza, o sea que sumando todos los momentos, haciendo la sumatoria total, ese cuerpo se encuentra en equilibrio, es igual a 0. La sumatoria de todos los momentos va a ser igual a 0 y va a estar en equilibrio. Entonces aplico ese enunciado que ya me lo aprendí y que me lo internalicé. Como siempre tengo que buscar un momento de rotación, al que quiero llamar centro de momento, o centro de rotación, o centro de giro, como mejor me acuerde. Elegí el punto A y voy a tomar los momentos respecto de ese punto. Yo había dicho que cuando ponía los 80 centímetros una carga de 20 newton, tendía a bajar la barra, desequilibrarla a favor de las agujas del reloj. Y voy a considerar un signo positivo. El momento que me produce es la fuerza por la distancia. La intensidad de ese momento es fuerza por distancia. Entonces, F2 por X2. Analizo del otro lado. Resulta que alrededor del punto A, F1
va a producir una rotación negativa, contraria a las agujas del reloj, porque siempre estoy siguiendo el giro de las agujas del reloj. Le pongo signo negativo. Antes de seguir, quiero aclararles que el signo es convencional. Si ustedes lo definen al iniciar el ejercicio. Yo acá definí a favor de la aguja del reloj positivo, contrario a las agujas del reloj negativo. Eso, porque yo quise, pero si vos querés, tomás, decís, bueno, a favor de las agujas del reloj negativo y contrario a las agujas del reloj positivo. Eso es convencional. Bien, y así tengo la ecuación. Miro esta ecuación y veo que F2 es conocido, X2, las distancias son conocidas, estoy en condiciones de despejar F1. Yo despejo F1, los resultados, las respuestas, siempre tienen que ser analizados desde un punto de vista físico. Porque si ustedes sacan un número nomás, ojo, que a veces ponen F1 y ponen un número, y ni siquiera la unidad. En física nos manejamos con un número y una unidad. Pero yo tengo que analizar qué es ese 15 newton que saqué. Porque yo no puedo sacar un valor disparatado porque apliqué mal una ecuación o no fue la ecuación acertada. Entonces digo, tengo 15 newton y la otra carga tiene 20 newton, pero yo tengo que lograr el equilibrio de la barra. Entonces, el momento que produce F1 tiene que ser igual al momento que produce F2. ¿No es cierto? Entonces, F1 tiene que ser, la desconocida tiene que ser un valor más chico, más pequeño que la fuerza aplicada que está a menor distancia. Porque a medida que crezca el brazo de distancia, mi fuerza se va a hacer más pequeña para lograr ese equilibrio. Quiere decir que este es un valor que estoy en un valor acertado, ¿no es cierto? Bien. Y esto le va a pasar en todos los problemas que tengan que aplicar, en todos los problemas de momento. Siempre hay que hacer un análisis de los resultados. Bien. Ahora no querés poner, perdón, ¿no querés poner pantalla completa? Para poder ver bien, vos decís, a ver, espera. Fíjate que abajo, ¿te acordás como en el Meet que tenía esa? Ah, espera que acá se me fue. Espera, uso compartido de pantalla, no, ¿dónde tengo pantalla completa? En tu computadora, ¿viste? En ese dialcito que vos podés llevar hacia un lado y hacia el otro. Ah, sí, acá. Te mando una fotito. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno. Perdón. Ahí vemos. Vamos a empezar a estudiar las fuerzas paralelas. En la clase anterior ya estudiaron fuerzas concurrentes y fuerzas que se cortan concurrentes, pero que se cortan fuera del plano. Ahora en esta clase vamos a ver las fuerzas paralelas, es decir, las fuerzas paralelas, sus direcciones se cortan fuera del plano. ¿Cuándo hacemos fuerzas en la vida diaria? ¿Dónde están los ejemplos de fuerza paralela? En la vida diaria, cuando nosotros empujamos algo y pedimos ayuda, ayúdame a empujar porque esto es muy pesado. ¿Por qué busco ayuda? Para encontrar una resultante, para que la suma de las dos fuerzas que estamos haciendo me sea más fácil para empujar. Lo mismo cuando colgamos de una barra,
2. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a componer eso que yo les dije. Claro, hallamos una sola fuerza total que sea la suma de lo que estamos haciendo, que nos sea más fácil para mover. Pero como la resultante es una fuerza, yo tengo que hallar módulo, dirección y sentido, módulo, dirección y sentido de esta fuerza. Entonces, en este caso estamos viendo de igual sentido. En este caso estamos viendo las dos fuerzas de igual sentido. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Yo sé que la resultante es la suma de las dos fuerzas, porque son, si puedo poner la anterior, son fuerzas colineales del mismo sentido. Si son fuerzas colineales del mismo sentido, sumo un vector, es decir, esa suma vectorial se me convierte en una suma aritmética. Y sé también que se va a encontrar entre las dos fuerzas, entre las dos rectas de acción de las fuerzas, se va a encontrar esta resultante y que también va a estar del lado de la de mayor módulo. Con todos esos conocimientos que tengo, construyo mi polígono de fuerzas, un método gráfico que la clase anterior con la ingeniera García Solá han visto los métodos gráficos. Construyo un polígono de fuerzas a una determinada escala elegida por mí, trazo la fuerza F1. A continuación trazo la F2. La suma de estos dos segmentos será el valor, el módulo de la resultante. Yo voy a medir esta distancia en la longitud de este segmento y la voy a multiplicar por mi escala de fuerza. Y así voy a tener el módulo de la resultante. Entonces, la dirección es vertical, paralela a las dos fuerzas. El sentido tiene el sentido de las dos fuerzas. El módulo es la suma vectorial que se convierte en una suma aritmética de F1 más F2. O sea, ya encontré la resultante. Pero ¿dónde la ubico? Pero ¿dónde ubico esta resultante en el sistema de fuerzas? Si yo quiero ubicar ahora, ¿no es cierto? Quiero ubicar dónde va a ir entre los dos chicos que están empujando o entre los dos baldes. ¿Dónde voy a ubicar la resultante? Entonces recurro al método del polígono funicular. Voy a elegir un polo al cual voy a unir el origen de F1 con este polo, el extremo de F1, y lo voy a llamar el rayo 2, 0. Después, el extremo de la fuerza F2, y voy a llamar el rayo 3, 0. Estos son los rayos funiculares. Pero ahora yo tengo que construir el polígono funicular. Entonces, para ello ocupo el método gráfico de trazar. Por un punto cualquiera F1, trazo la paralela al rayo funicular 1. Por el punto de intersección, la paralela al rayo funicular 2. Por el punto de intersección, la paralela al rayo funicular 3. De ahí el método me dice que prolongo el primer rayo y el último rayo. Y en el punto de intersección encuentro el lugar de la recta de acción de la resultante. ¿Dónde va a actuar? Va a actuar
dentro del sistema de fuerzas. No es que va a actuar acá abajo ni que va a actuar fuera. Actúa dentro del sistema de fuerzas. Bien. Actúa dentro del sistema de fuerzas. Entonces así compusimos dos fuerzas paralelas y del mismo sentido. Compusimos dos fuerzas del mismo sentido. Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo empujo para un sentido y vos empujás para el otro sentido? Empujamos en sentido distinto. Y así tenemos las rectas paralelas de distintos sentidos. Vamos a ver entonces cómo se componen. Es decir, una que ustedes tienen que asociar siempre la palabra composición con hallar la resultante. Si yo digo compongo, hallo la resultante. Compongo, hallo la resultante. Voy a componer dos fuerzas paralelas de distinto sentido, significa que voy a hallar la resultante de estas dos fuerzas de sentido contrario. Bien. Dibujo a escala. Es un método gráfico. Entonces, siempre en un método gráfico, lo primero que tengo que hacer es elegir una escala. En esa escala, primero dibujo la fuerza F1. Por el extremo de F1, dibujo F2, que es sentido contrario. El segmento resultante, la resta de estos dos vectores, la resta de estos dos vectores, me va a dar la resultante. F1 menos F2, este segmento será la resultante, que yo voy a medir en la escala que adopté, la voy a medir, multiplico por la escala de fuerzas que elegí, y tengo el valor de la resultante. Entonces ya tengo, dirección es vertical, que está entre las dos fuerzas, y que también sé que se ubica del lado de la mayor fuerza. Sentido, el sentido está dado por la diferencia de esos dos vectores. Ya está. Ah, pero ¿y dónde lo voy a ubicar? Adentro, afuera, ¿en qué lugar voy a ubicar? Entonces, recurro al método del polígono funicular. Construyo, elijo un polo, trazo los rayos funiculares, luego los transporto por un punto cualquiera, paralela al rayo 1, por ese punto de intersección, paralela al rayo 2, por ese punto de intersección, paralela al rayo 3. Y veo que el primero y el último rayo se cortan fuera del sistema de fuerza y del lado de la mayor. Porque cuando las fuerzas paralelas son de distintos sentidos, la resultante se ubica fuera del sistema y del lado de la mayor. Gráficamente, tengo solucionado el problema. Me parece que me pasé una. Bien. Pero resulta que a veces el problema no me pide que haga un método gráfico, sino que analíticamente obtenga la ubicación de la resultante. Entonces, el teorema de Varignon, que me sirve para tantas cosas porque trata equilibrios de momentos, yo sé que la sumatoria de los momentos respecto de un punto tiene que ser igual a 0. Así que de ahí ya lo aplico para muchas situaciones.
Como siempre, yo tengo que tomar un centro de momentos, elegir un punto alrededor del cual las fuerzas van a hacer rotar al plano. Elijo un punto O1. El punto O1 se encuentra, o sub 1, se encuentra sobre la recta de acción de F1. Y hago rotar. Yo digo, el momento de la resultante por una distancia A. La resultante va a girar por una distancia A desconocida. Yo no sé cuánto vale, porque mi único dato era la separación entre las dos fuerzas. Tiene que ser igual al momento que produce F2. F2, la fuerza F2, por esta distancia, va a hacer rotar al plano alrededor de este punto. F1 no va a producir momento. ¿Por qué? Porque el centro de momento se encuentra sobre la recta de acción. Y habíamos visto que no hay brazo de momento, entonces vale 0. Y así tengo este equilibrio de momentos. Puedo despejar la distancia desconocida. La distancia desconocida que es A. Ahora tomo otro, ya saqué la distancia A. Ahora saco la distancia B, o sea, de la recta de acción de F2 hasta la resultante, hasta la recta de acción de la resultante. Y aplico el momento, el teorema de Varignón, y digo, R por B, la resultante por su brazo, que es B, tiene que ser igual ahora a F1 por la distancia D, que es su brazo de momento. Y entonces hallé las distancias A y B. Estamos hasta aquí. Entonces, si yo te pido componer el sistema de fuerzas paralelas de distinto sentido de manera analítica. No quiero el método gráfico, quiero la manera analítica. Automáticamente digo yo, entonces yo tengo que hallar distancias, componer las fuerzas paralelas gráficamente implica hallar la resultante. Analíticamente implica hallar distancias a la cual se encuentra ubicada la resultante, que es la diferencia de la F1, el módulo de F1 y el módulo de F2. Bueno, ahora vamos a ver, ya vimos fuerzas paralelas de igual sentido, de distinto sentido, pero de módulos distintos. Ahora vamos a ver dos fuerzas paralelas de igual módulo. ¿Qué es lo común que vemos nosotros en la gomería, o los muchachos o las chicas que saben cambiar la rueda del auto? Porque yo no sé cambiar. Agarran la llave cruz para aflojar las tuercas y ejercen fuerzas y empiezan a hacer aflojar. Aplican un momento y se ajusta. Y son dos fuerzas de sentido contrarios las que están haciendo. Y tienen que ser las dos fuerzas iguales para que afloje. No puedo hacer poquito en uno y más grande en la otra. Los que manejan la llave cruz saben que hacen la misma fuerza, ¿no es cierto? Lo mismo para manejar. Para manejar yo voy con las dos fuerzas, tengo que ir con las dos manos, no fachereando con el celular y con la otra haciendo una sola fuerza, porque lo más probable es que pierda mi vida en la próxima esquina. Entonces, yo debo ser un conductor consciente o conductora de ir manejando con las dos manos ejerciendo la misma fuerza.
Esas fuerzas que las tenemos en la vida diaria constantemente se llaman cuplas. Se llaman cuplas. Y nosotros tenemos que ver cómo componemos esas dos fuerzas. Hago un polígono de fuerzas gráficamente, pero resulta que F1 es la fuerza, es el vector que está marcado en negro. F2 es el vector marcado en rojo. Entonces no tengo resultante porque es un polígono de fuerza cerrado. La resultante es 0. Pero yo digo, hay un equilibrio traslacional entonces. Esto no se mueve. Esto no se mueve porque la resultante es 0, hay un equilibrio traslacional. Pero ¿y cómo puedo mover la llave cruz o cómo puedo manejar? ¿Por qué razón? Hagamos el polígono funicular para ver si hay rotación o no. Construyo mi polígono funicular y resulta que el primero y el último rayo son paralelos. Aquí no se me cierra como en los ejemplos anteriores, que el primero y el último rayo me daba, por el punto de intersección, pasaba la recta de acción de la resultante. Acá yo no puedo cortar porque me quedan dos rayos paralelos. ¿Qué me indican estos dos rayos paralelos? Que esta cupla no tiene equilibrio rotacional y está produciendo un momento, que ese momento es el producto de la fuerza por la distancia que separan ambas fuerzas. Por eso yo puedo aflojar o ajustar con la llave cruz. ¿No es cierto? Entonces, gráficamente ya está. Ya vi la resultante es 0, hay equilibrio traslacional, pero no hay equilibrio rotacional porque la cupla genera un momento. ¿Cuánto vale ese momento? Como siempre en forma analítica, yo tomo un punto O1 cualquiera y aplico Variñón. No hace falta que yo esté diciendo, tengo que aplicar Variñón, tengo que aplicar Variñón, no, directamente hago equilibrio de momentos respecto de este punto, respecto del punto O1. ¿Y qué digo? Que la fuerza F, llamo F porque las dos tienen el mismo módulo, van a hacer rotar al plano por una distancia 1 menos la otra fuerza, porque son de sentido contrario, por el módulo de la fuerza. Pero resulta que la distancia A sub 1 menos B sub 1, esta resta de segmentos me da el segmento D. Y ahí digo que la rotación que produce una cupla es el producto de su módulo por la distancia. Y como siempre, ¿en qué unidad se mide? En una unidad de fuerza por una unidad de distancia. Serán newton por metro, dinas por centímetro, kilogramos fuerzas por metro. La resultante, entonces, resumiendo todo, la resultante de una cupla es igual a 0. O sea que el par de fuerzas produce un equilibrio traslacional. Pero resulta que hay una rotación porque no tiene equilibrio rotacional. Y me genera una rotación, un giro. Ese momento de un par de fuerzas se representa siempre por un vector perpendicular al plano, sentido de la mano derecha, de módulo igual a módulo de la fuerza por la distancia. Y se mide en una unidad de fuerza por una unidad de longitud. Bien, recapitulemos entonces. Primero hicimos la
composición de un sistema de dos fuerzas paralelas del mismo sentido. Y composición implica resultante. Gráficamente, también hallamos analíticamente, aplicando Variñón para igual y distintos sentidos. Después vimos la de igual módulo, o sea, la cupla. Estudiamos la cupla. Bueno, o sea que todo lo que era composición terminó. Vamos ahora a descomposición de una fuerza. Descomponer, ¿qué implica? Implica hallar las fuerzas componentes. ¿Por qué yo hago mucho hincapié en esto? Porque a veces ustedes entran en una confusión tremenda entre la composición y la descomposición cuando aplican el método del polígono funicular. Esta descomposición en el sistema de ejes cartesianos X, Y ya es conocida para ustedes porque ya las están trayendo. Esta descomposición ustedes la están trayendo desde álgebra, ¿no es cierto? Si yo tengo el vector rojo representa una fuerza que yo quiero conocer sus componentes en el eje X y su componente en el eje Y. Proyecto el vector rojo sobre el eje X y tengo f sub X. Proyecto el vector rojo sobre el eje Y y tengo su componente en Y. Entonces sé que el coseno de alfa es cateto adyacente dividido hipotenusa. Cateto adyacente es f sub X, dividido f, que es la hipotenusa. De ahí yo puedo despejar f sub X. F sub X es f coseno de alfa. Voy al seno. El seno, entonces, es cateto opuesto sobre hipotenusa. De ahí voy a despejar f sub I, es f por el seno de alfa. Esto ya es conocido. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué algunas fuerzas, no sé si es error nomás de tipeo, por qué algunas fuerzas sí tienen como el vectorcito arriba de la F y otras no? ¿Cambia algo si lo ponemos? Es un problema de tipeo, mirá que en algunas le aparece y otras. Generalmente nosotros vamos a trabajar con los módulos que son las dos barras esas, ¿viste? Y a veces no es necesario ponerle la flechita arriba cuando yo trabajo con los módulos. Y a veces la cotidianeidad hace que hasta me olvide de ponerle las barras, ¿viste? Las dos barras. Pero no es. Solamente es necesario, sí o sí, si yo te pido la expresión vectorial de la resultante, que trabajes con vectores. Ahí sí o sí, R va a tener una flechita arriba y no va a tener barras. Y R va a ser la sumatoria de las Fx, ahí F no tiene flechita, porque tiene el versor Y. Al versor Y le coloco la flechita, más la sumatoria de la F sub I, sin flechita, por el vector J, el versor J, perdón. ¿Está? Entonces, cuando yo te pida expresiones vectoriales, ahí sí van sí o sí las flechitas. Pero cuando yo te pido, si no te pido la escalar, digamos, te pido la expresión escalar, no hace falta. En realidad, acá, como son las componentes, acá le faltó una flechita, le faltó, sí, en realidad son cosas que por ahí uno no se da cuenta. Buenísimo, profe, gracias. Bien, ¿quedó claro entonces? Bueno, esta es una descomposición en el plano inclinado.
que también vamos a manejar mucho en distintas situaciones, porque plano inclinado siempre vamos a tener en física, siempre vamos a tener un plano inclinado. Y la fuerza-peso que ejerce un objeto que esté en el plano inclinado, también vamos a ver cómo puedo descomponer, que esto también es un concepto que se va a hacer habitual para nosotros, la descomposición en el plano inclinado. Nosotros tenemos un plano inclinado que forma un ángulo alfa. Acá también tengo que saber de trigonometría que cuando dos ángulos son iguales, ¿no es cierto? Si al plano, a una recta inclinada, yo trazo una perpendicular, el ángulo que forma con la vertical es el mismo ángulo del plano inclinado. Por eso ustedes ven alfa aquí y alfa acá. Acá faltó hacerle el arquito de alfa nada más. Este ángulo es igual a este. ¿Por qué? Porque por una propiedad de los triángulos rectángulos, al lado yo trazo una perpendicular, el ángulo que forma con la vertical es el mismo ángulo del plano inclinado. Entonces yo puedo descomponer esta fuerza-peso en una componente perpendicular al plano, el vector anaranjado que tienen aquí. Esta es la perpendicular al plano inclinado. Y otra fuerza que es paralela, que la llamo peso X, que es paralela al plano inclinado. Estamos entonces, a la fuerza peso yo la puedo descomponer en una componente perpendicular o normal, como quieran llamarle, perpendicular o normal es lo mismo, al lado inclinado, al plano inclinado, y en una paralela al plano inclinado. Pero, ojo, ¿qué pasó acá con los valores de X y de Y? Fíjense que yo decía acá, fx ya sé que es f coseno, fi ya sé que es f seno. Eso es lo que yo había visto. Pero resulta que acá cambió la ubicación de alfa. Cambió la ubicación de alfa por esa propiedad que tienen los triángulos rectángulos. Entonces, ahora P sub I pasa a ser el lado adyacente al ángulo. Y P sub I pasa a ser el lado opuesto al ángulo. Por eso, P sub I es igual a P por el coseno de alfa. Y Px es igual a P por el seno de alfa. Eso tengamos mucho cuidado cuando, sobre todo en los primeros problemas, hasta que le tomamos la mano y sabemos que en la descomposición de la fuerza-peso, cómo varía la función trigonométrica, no confundirnos. Bien, y ahora vamos a empezar con la descomposición. O sea que, ¿qué es descomponer? Yo dije, componer, hallar la resultante. Descomponer, hallar sus componentes. Porque ahora tengo una sola fuerza. Ahora tengo una sola fuerza. No puedo hacer polígono de fuerza. ¿Qué voy a hacer si tengo una sola fuerza, la R? ¿A quién le voy a seguir? ¿Cómo voy a cerrar polígono de fuerzas? No. Pero voy a hacer un funicular. Entonces digo, voy a unir, elijo un polo cualquiera, y voy a unir el origen del vector R, que yo lo llamé O, voy a unir con el punto P. El extremo del vector R lo voy a unir, que lo llamé
2 lo voy a llamar P. Y así tengo 2 rayos únicamente, tengo 2 rayos únicamente. Pero yo tengo que conocer sí o sí las direcciones de dónde van a estar ubicadas las componentes de esta fuerza R. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo digo, el método del funicular me dice que por un punto cualquiera trazo una paralela al rayo 1. Trazo. ¿Qué es lo único que estoy conociendo? Lo único que estoy conociendo, fíjense acá abajo, lo único que estoy conociendo es R. Trazo una paralela al rayo OP. El primero es el rayo OP. Acá viene paralela al rayo OP hasta que me corta R. Donde me corta a la recta de acción de la fuerza conocida, voy a trazar una paralela al rayo 2P. Trazo la paralela al rayo 2P. Y fíjense que ahora voy a unir el punto de intersección del primer rayo OP, lo voy a unir con el punto de intersección de la dirección de la otra dirección paralela, el punto, ahí está mi puntero, con este punto de intersección. Y así tengo otro rayo que voy a llamar 1. Voy a llamar 1. Este rayo lo voy a trasladar en forma paralela, voy a trasladar hasta el polo que elegí. Y ahora me cortó este rayo trasladado, me cortó a la fuerza R en este punto. Quiere decir que las componentes de esa fuerza R es F1, porque me cortó hasta ahí, y F2. Entonces, voy a medir en una escala, en la escala de fuerzas que dibujé, voy a medir el segmento O1, que es F1, multiplico por la escala y tengo el valor, tengo el módulo o intensidad de la fuerza F1. Voy a medir F2, voy a medir F2, multiplico por la escala y tengo el módulo de intensidad de la fuerza F2. Y así tengo las dos fuerzas componentes. Recuerden entonces, una sola fuerza y dos direcciones paralelas. Yo no conozco F1 y acá es donde suelen venir los embrollos que se hacen, porque dicen tengo las dos fuerzas. No, tenés una fuerza y dos direcciones paralelas. Después que termines de hacer las traslaciones paralelas, recién ahí vas a tener los módulos de F1 y F2. Gráficamente terminó mi problema. Ya hallé lo único que descomponer una fuerza que hice. Y el método inverso a la composición de fuerza. En vez de ir de 0 a 10, me vine de 10 a 0. Hice al revés. Disculpe, profe. ¿Sí? Yo tenía una ¿Sí? consulta en la diapositiva anterior. Ahí. ¿En esta? O sea, yo no entendí muy bien cómo se determinaron los puntos de intersección de la recta 1P. Ah, mira. ¿Vos ves mi puntero flechita? Sí. Bueno, yo primero dibujé a escala el segmento que tiene una O acá arriba, una O y un número 2 abajo.
Eso es R, la única fuerza que conozco, 10 newton. Elijo un polo P y voy a trazar el rayo funicular que me va a unir el origen de esos 10 newton con el punto P. Y el extremo del punto, el extremo de los 10 newton que llamé 2 con el punto P. Esto es una convención didáctica. Porque viste que cuando nosotros construíamos el funicular para la composición, decíamos rayo 1, rayo 2, rayo 3, seguíamos cómo iban apareciendo, ¿no es cierto? Y como es el camino inverso, queremos que nos quede 0, 1, 2. Porque si yo le quisiera llamar 1 donde está el 2, le pongo el número 1, nada me impide, nada más. Tengo que ir guardando la lógica de la secuencia. Nada me impide si yo quiero ponerle un 1 acá donde está el 2. Pero vamos a seguir lo que didácticamente es lógico. Entonces, obtengo el punto 2 que lo voy a unir con P y tengo el rayo 2P. Ahora llevo paralela. La única fuerza que tengo es R. Y las dos direcciones paralelas. Trazo una paralela al rayo OP. Trazo una paralela al rayo OP. Esta es la paralela al rayo OP. Por el punto de intersección con la recta, trazo otra paralela que es el rayo 2P. Fíjate que esos rayos en la intersección de la recta de acción de las fuerzas que estoy buscando, lo tengo en este punto. Lo tengo en este punto. A ver si Profe, lo puedo. entonces las rectas de acción de las fuerzas ya están dadas. Sí, 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 sí. Ah, claro. Las rectas de acción tienen que estar dadas, si no, no sabés cómo vas a descomponer si no tenés. Claro, por eso tampoco entendía lo de las intersecciones. Ya está. Claro, porque esas rectas Claro, están yo dadas. por esa misma. Bueno, fíjate que ahí yo te marqué con un circulito rojo el punto de intersección. El rayo 2P tiene su intersección con la recta de acción 2, digamos. Mirá, ahí te marqué el otro punto de intersección. Entonces, ¿qué es lo que hago? Uno estos dos circulitos rojos, ¿viste? Y así obtengo el rayo 1P. Ahí está el tercer rayo que me está faltando. Este rayo lo traslado en forma paralela hasta obtener el rayo funicular 1P. Y que corte, a ver, voy a poner otra vez a mi puntero en plumita. Este rayo quedamos en que trazaba paralela. ¿Hasta dónde? Lo uno con el polo en el punto de intersección del rayo 1 con, ¿te das cuenta ahí? Tengo Sí, F, ahí me cortó y ahí tengo F1 y tengo F2. O sea que ahí es como que volví a formar el polígono de fuerzas. Que hoy dije, no puedo hacer polígono de fuerza porque tengo una sola fuerza. Pero ahora sí. Pero ahora terminé mi problema. Ahora mido en una escala determinada, mido en la escala correspondiente y tengo los valores, las intensidades de F1 y F2. No sé si te quedó claro o querés que te vuelva a explicar. no, profe, ya entendí. Muchísimas gracias.
Bueno, no, pregunten nomás cualquier cosa, por favor les pido que pregunten en este momento. Bueno, seguimos. Resulta que yo no quiero el método gráfico porque a lo mejor es más rápido el analítico. No tengo que tener exactitud y precisión. Con el método analítico total yo ya sé que conozco Variñón y aplico Variñón y saco sin problema. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora por Variñón? Como siempre, fíjense, el vector negro, la flecha negra, este vector negro, es la única fuerza que yo conozco. Esta es la única fuerza que conozco. Pero conozco también las direcciones A y B. Conozco estas dos direcciones, A y B, que están paralelas a esta fuerza. Entonces aplico Variñón y digo, de la dirección paralela de la primera A, la voy a llamar A. De la fuerza conocida a la segunda dirección la voy a llamar A y B. Y entre las direcciones voy a llamar D. Estos son datos conocidos, ¿eh? Estos son datos conocidos. Ahora el problema me tendrá que decir la distancia a la cual se encuentra ubicada la fuerza de las dos direcciones paralelas. Si yo no conozco estas distancias, es imposible resolver. Entonces digo, yo sé que el momento de la resultante igual a la sumatoria del momento de las fuerzas. Mi centro de momento. ¿Dónde está mi centro de momento? ¿Dónde lo voy a elegir? Sobre la recta de acción de R no puedo, porque si no me va a 0. Pero elijo sobre la recta de acción de la fuerza, sobre la recta 1. Elijo mi centro de momento sobre la recta 1 o recta A, como quieran llamar. Y digo, acá ya está tomada, en este gráfico ya estaba tomada la convención a favor y en contra de las agujas del reloj. Entonces digo, el giro va a ser R alrededor de este centro 1, R por A. Tiene que ser igual a F2, ahí va a estar ubicada F2 en esta distancia, por D, porque A más B es D. Y de ahí despejo fuerza, despejo la fuerza F2 igual al módulo de la resultante por la distancia A sobre la distancia D. Lo mismo voy a hacer eligiendo un centro de momentos O sub 2 sobre la recta de acción de la otra fuerza, la otra dirección conocida. Y voy a aplicar, ahora R va a ser por B, va a ser la fuerza por esta distancia, por la distancia perpendicular, ¿no? Igual a F1 por la distancia D, y despejo el valor de F1. Y analíticamente resolví el problema. Entonces, acá también viene otro embrollo, porque en la descomposición quieren hallar las distancias A y B, pero resulta que las distancias A y B son conocidas, son distancias conocidas, entonces no puedo hallar distancia. En la composición hago distancia, en la descomposición hallo fuerzas, hallo módulos de fuerzas, F1 y F2. ¿Les queda claro? En la descomposición hallo módulos de fuerzas. Profe, entonces sería algo inverso a lo que hacemos en la composición. Exactamente, muy bien, exactamente, eso es
inverso. Todo el camino inverso estamos haciendo. En la composición nos fuimos 0, 1, 2, 3. Y en cambio en la descomposición vinimos rayo 4, rayo 3, rayo 2, rayo 1, vinimos al revés. El funicular al revés. Y el analítico tener presente que voy a hallar fuerzas, módulos de fuerza. Muy bien, camino inverso. Bueno, acá también. Resulta que ahora yo tengo la fuerza que quiero descomponer. Está afuera. Está fuera. ¿Fuera de quién? Está fuera de las dos direcciones paralelas. Yo tengo dos direcciones paralelas, A y B. Y tengo una fuerza. Yo lo único que conozco es el valor de la fuerza de Newton, conozco la distancia A, que es distancia, yo sé a cuántos centímetros está de la distancia A, de la recta de acción A, perdón. Conozco la distancia a cuántos centímetros está de la recta B. Está afuera. Entonces también pienso, está afuera. Entonces, ¿a mí qué me va a tener que dar? ¿De igual o de distinto sentido? Yo ya aprendí en la composición. En la composición, cuando son dos rectas paralelas del mismo sentido, la recta está dentro, la fuerza está dentro. Pero cuando son dos fuerzas paralelas de distinto sentido, la fuerza resultante se encuentra fuera. Si yo tengo una fuerza afuera del sistema, quiere decir que tengo que tener como resultado el valor de dos fuerzas de distinto sentido. Entonces, como siempre, voy a trabajar con este vector negro, con el vector negro, ¿no es cierto? Lo único conocido. O sea que con este vector, que es desde el punto 1 hasta el punto 2, es el valor de esos 10 newton que yo dije que tenía la fuerza para descomponerla en sus componentes. Polígono de fuerzas no va, pero sí va el inverso al polígono funicular. Entonces, ¿qué es lo que hago? Traslado, voy a formar los rayos funiculares. El 1, el origen de esta fuerza, el origen con el polo. El extremo de la fuerza con el polo. Voy a trasladar. O sea, tengo estos dos rayos. Como siempre, traslado la paralela. Esta línea entrecortada es paralela al rayo 1. Acá, y corté R. Fíjense dónde está mi puntero. Corté la recta de acción conocida, de la fuerza conocida. Por ese punto de intersección, voy a trazar la paralela al rayo 2 o 3. Bueno, la verdad que no me doy cuenta si es, debería ser el rayo que sería esta paralela, ¿no es cierto? Esta fuerza sería la paralela. Y después 1. El punto donde el primer rayo cortó, esperen un poquito, el punto donde el primer rayo cortó la prolongación con el punto donde cortó a la recta de acción de B, a la recta de acción de B. Ese segmento traslado paralelo. En realidad acá no tiene nada de paralelismo, está
Este gráfico ustedes lo van a encontrar en el apunte, pero resulta que acá no está nada paralelo. Porque deberían estar paralelos los rayos. Bueno, después en el apunte fíjense y hagan de nuevo, en todo caso, el dibujo. La verdad que yo no me di cuenta que no estaban paralelos los rayos. Hay que hacer de nuevo y hacer los rayos paralelos. Trasladado esa recta que une las dos intersecciones, trasladado a los rayos funiculares, donde cortan, tengo. Yo sé que el vector negro 1, 2 es la F1. Donde me cortó el rayo trasladado a esa recta de acción, tengo la fuerza F2 con sentido contrario. Con sentido contrario. Esa resta de segmentos me va a dar como resultado, ¿no es cierto?, el valor de la resultante. O sea que debería ser F1 menos F2 me va a dar el valor de la fuerza conocida. Y analíticamente, como siempre, elijo un centro de momento sobre O1. Elijo un centro de momento sobre O1, perdón, la recta de acción 1. Y hago rotar al plano, digo, F2 va a ser por la distancia de F2, la distancia de F2 a esta recta de acción es D. Y acá está O1. Y R, a la distancia de R al centro 1, es A. Entonces voy a tener R por A igual a F2 por D. Despejo fuerza. Siempre que descompongo, hallo fuerza. Descompongo y hallo fuerzas. Después, para hallar F1, elijo un centro de momento sobre la recta de acción, sobre la recta de acción, la otra recta paralela. Y tengo el punto O2. Y digo, F2 no produce momento porque se encuentra el centro sobre la recta de acción. Pero R, giro en la distancia B. El plano gira por acción de R, el plano gira en una distancia B. Y ahora F1, por acción de F1, gira en una distancia, F1 gira en una distancia D, que está marcada allá arriba. Despejo F1 de esta ecuación, despejo F1 y tengo los valores allá. O sea, lo hago, si el problema me pide gráfico, me pide analítico. Si es gráfico, por la inversa del polígono funicular. Si es analítico, aplicando Variñón, pero ojo, conociendo las distancias A y B y hallando fuerzas. Cuando descompongo, fuerza. ¿Ah? Bien. Bueno, hasta aquí hemos terminado con todos los temas al comienzo que les había mostrado al comienzo de las diapositivas. ¿Hay alguna pregunta en el chat? A ver, vamos a ver. En cuanto a subir todos los temas, sí, nosotros vamos a ir subiendo en la medida
la primer clase creo que ya está subida. Ahora me voy a fijar. Después que termine esta clase, yo la paso un PDF y voy a subir esta. Ustedes tienen que abrir siempre los archivos que digan 2021, porque siempre hay alguna modificación, alguna pequeña cosa respecto del año pasado. Entonces, después en la próxima clase, la próxima clase, nosotros vamos a ir subiendo por clases. Y siempre le vamos a poner 2021 para que ustedes identifiquen qué archivo tienen que abrir. Bien. ¿Otra pregunta? Las clases. Yo la verdad, porque ella las sube Ignacio, las clases grabadas las sube Ignacio. Pero yo creo que están en el aula virtual, que hay un link que dice clases grabadas. Sí. Ahí él va subiendo las clases. Yo no me fijé, vi que decía clases grabadas y estaba medio en clarito, así medio oculto, pero hoy le voy a decir a Ignacio de que a ver qué es lo que me dice. Porque acá los chicos... En la solapa de física 1, ahí en el aula, se apretan y bajan, o sea, abajo de todo sería, ahí dice clases grabadas 2021. Sí, por eso yo decía, estaba... sí. Sí, acá pregunta. Cuando explicaba el primer ejercicio de equilibrio, esa aplicación de Variñón, el signo negativo es solamente para aclarar el sentido de la fuerza. Claro, la fuerza, el sentido de la fuerza me va a dar si el giro es positivo o negativo, ¿no es cierto? Si va a girar a favor o en contra de las agujas del reloj, ¿sí? Así es. Bien, otra pregunta, ¿qué hay otra? No, parece que no. Bien, parece que no hay otra pregunta. Cuando estudien, ya saben que al menos una mirada para poder hacer los ejercicios prácticos. Por suma de momentos es exactamente teorema de Variñón, no es otra cosa. Se le llama teorema de Variñón, suma de momentos, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, la suma de momentos. Se llama suma de momentos porque, a ver si puedo hacer esto. A ver, no. Espera. Esperen, a ver. Ahí vuelvo a las diapositivas. Voy a buscar alguna diapositiva donde tenga un signo de momentos. Esperen. A ver esta. Esta, el momento de la cupla. A ver, acá. Mira, si yo te digo analíticamente, esta es una descomposición. Esta es una descomposición. Si yo te digo que voy a aplicar por suma de momentos, voy a aplicar suma de momentos. Entonces, ¿qué te tengo que decir acá? El módulo de RA, ver cómo gira. Si esto es positivo, tiene que ser igual a 0. A ver, es que yo no sé si te puedo poner un ejemplo. No sé si te pongo las letras nomás, porque no sé si hacer con letras y todo lo demás me va a salir. Mira, si yo te digo que R produce un giro positivo. R. No se ve. ¿Eh? No se ve. No. Bueno, entonces dejamos nomás si no se ve. ¿Ves la diapositiva? No, tenés que compartir la pantalla.
Ah, bueno, espera, vamos a compartir. Como estaba en una parte de compartir pantalla, acá. ¿Ahí? Todavía no se ve, pero ya va a empezar. Ahí está. Avísame. Ahí Bueno. está, Graciela. Bueno. Mira, por suma de momentos, suponete que yo te digo que vamos a aplicar, yo acá te dije aplico Variñón, pero yo te digo que voy, espera que estoy queriendo mostrarte con las letras, es poner todo en un solo miembro, igualarlo a 0, que es exactamente lo mismo. No sé si me va a tomar, a ver si ves, R por A, menos, ya mayúscula me salió, bueno, espera, esta es No la estaba en distancia minúscula bien. sí, pero ahora al fue poner el punto, se mayúscula. Menos F2 por D igual a 0. ¿Son iguales o no son iguales las ecuaciones? Sí, son iguales. Son iguales. Una porque está despejado, el signo igual me separa el momento de una fuerza respecto al otro. Y la otra es igual porque operé todo en un solo miembro, hice suma de momentos, pero estamos repitiendo lo mismo. Si yo te digo aplico Variñón y ahora te digo aplico suma de momentos, vos me tenés que decir, pero es lo mismo entonces, estamos repitiendo lo mismo. ¿Entendés? Por eso no pongo sumatoria de momentos, porque es exactamente lo mismo. ¿Verdad que vamos a borrar este? ¿Entendiste? ¿Esa era tu duda? Sí, profe. Bueno, ¿entendiste ahora que la suma de momentos es lo mismo? Sí. O también, me parece que por ahí también te dice momentos equilibrantes. Me parece que también hay que mirar bien el apunte. También, por sumatoria de momentos equilibrantes, también es Variñón, todo es Variñón. Si vos te aprendés Variñón y podés aplicar Variñón saber, llámese como se llame, es lo mismo. Porque Variñón, mira, te va a servir para hallar la resultante, para hallar las distancias, para hallar momentos, para hallar momentos equilibrantes, para un montón de cosas te va a servir. Siempre va a ser Variñón, le ponga distintos nombres, pero siempre. Bien, otra pregunta. En el chat vamos a ver, ¿qué otra pregunta hay? Bueno, ya subimos, ya sabemos. Lo de las clases teóricas ya dijimos. Bien. Y clase tiene que haber. La clase de la ingeniera del martes pasado, las clases de práctica del jueves. 2 clases tiene que haber. 2021, ¿no? Otra pregunta. Bueno, si no hay otra pregunta, muchísimas gracias por su asistencia y podemos ir desconectándonos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe, tenga buen día. Hasta luego. Los del jueves, hasta luego. Jueves tenemos clase, 7:30. Listo, profe, gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego.